El sonido de unas voces despertó a Pippin. Otro día de campamento furtivo y otra noche de cabalgata habían quedado atrás. Amanecía, la aurora fría estaba cerca otra vez y los envolvía en unas neblinas heladas. Sombragris humeaba de sudor, pero erguía la cabeza con arrogancia y no mostraba signos de fatiga. Pippin vio en torno una multitud de hombres de elevada estatura envueltos en mantos pesados, y en la niebla detrás de ellos se alzaba un muro de piedra. Parecía estar casi en ruinas, pero ya antes del final de la noche empezaron a oírse los ruidos de una actividad incesante. El golpe de los martillos, el chasquido de las trullas, el chirrido de las ruedas. Las antorchas y las llamas de las hogueras resplandecían débilmente en la bruma. Gandalf hablaba con los hombres que le interceptaban el paso, y Pippin comprendió entonces que él era el motivo de la discusión. Sí, es verdad. A ti te conocemos, Mithrandir, y puesto que conoces el santo y seña de las 7 puertas, eres libre de proseguir tu camino, pero a tu compañero no lo hemos visto nunca, que es un enano de las montañas del norte. No queremos extranjeros en el país en estos tiempos, a menos que se trate de hombres de armas vigorosos, en cuya lealtad y ayuda podamos confiar, rey. Yo responderé por él ante Denethor, y en cuanto al valor, no lo has de medir por el tamaño. Ha presenciado más batallas y sobrevivido a más peligros que tú, Ingol, aunque le dobles en altura. Ahora viene del ataque a Isengard, del que traemos buenas nuevas, y está extenuado por la fatiga. De lo contrario, ya lo habría despertado. Se llama Peregrin, y es un hombre muy valiente. ¿Un hombre? Y los otros se echaron a reír. Un hombre, nada menos cierto. Soy un hobbit y de valiente tengo tan poco como de hombre, excepto quizá de tanto en tanto y solo por necesidad. No os dejéis engañar por Gandalf. Muchos protagonistas de grandes hazañas no podrían decir más que tú. ¿Pero qué es un hobbit? Un mediano. No aquel de quien se habla. No es ese, pero sí uno de la misma raza. Sí, y uno que ha viajado con él. Y Boromir, de vuestra ciudad, estaba con nosotros y me salvó en las nieves del norte. Y finalmente perdió la vida defendiéndome de numerosos enemigos. Silencio. Esta triste nueva tendría que serle anunciada al padre antes que a ninguno. Ya la habíamos adivinado, pues en los últimos tiempos hubo aquí extraños presagios. Mas pasad ahora rápidamente. El señor de Minas Tirith querrá ver enseguida a quien le trae las últimas noticias de su hijo, sea hombre o... Hobbit, no es mucho lo que puedo ofrecerle a tu señor, pero con gusto haré cuanto esté a mi alcance, en memoria de Boromir el Valiente. Adiós. Mientras los hombres le abrían paso a Sombragris, que entró por una puerta estrecha tallada en el muro. Ojalá puedas aconsejar a Denethor en esta hora de necesidad, y a todos nosotros, Mithrandir. Gritó Ingol, pero llegas con noticias de dolor y de peligro, como es tu costumbre, según se dice. Porque no vengo a menudo, a menos que mi ayuda sea necesaria. Y en cuanto a consejos, os diré que habéis tardado mucho en reparar el muro del Pelennor. El coraje será ahora vuestra mejor defensa ante la tempestad que se avecina. El coraje y la esperanza que os traigo, porque no todas las noticias son adversas. Pero dejad por ahora las trullas y afilad las espadas. Los trabajos estarán concluidos antes del anochecer. Esta es la última parte del muro defensivo, la menos expuesta a los ataques, pues mira hacia nuestros amigos de Rohan. ¿Eres algo de ellos? ¿Crees que responderán a nuestra llamada? Sí, acudirán, pero han librado muchas batallas a vuestras espaldas. Esta ruta ya no es segura, ni ninguna otra. Estad alerta. Sin Gandalf, el cuervo que anuncia tempestades, lo que veríais venir de Anórien sería un ejército de enemigos y ningún jinete de Rohan. Y todavía es posible. Adiós, y no os durmáis. Gandalf se internó entonces en las tierras que se abrían del otro lado del Ram Hecho. Así llamaban los hombres de Gondor al muro exterior que habían construido con tantos afanes, luego que Ithilien cayera bajo la sombra del enemigo. Corría unas 10 leguas o más desde el pie de las montañas, y, después de describir una curva, retrocedía nuevamente para cercar los campos de Pelennor. Campiñas hermosas y feraces recostadas en las lomas y terrazas que descendían hacia el lecho del Anduin. En el punto más alejado de la gran puerta de la ciudad, al nordeste, el muro se alejaba 4 leguas, y allí, desde una orilla hostil, dominaba los bajíos extensos que costeaban el río. Y los hombres lo habían construido alto y resistente, pues en ese paraje, sobre un terraplén fortificado, el camino venía de los vados y de los puentes de Osgiliath, y atravesaba una puerta custodiada por 2 torres almenadas.
En el punto más cercano, el muro se alzaba a poco más de una legua de la ciudad, al sudeste. Allí, el Anduin, abrazando en una amplia curva las colinas de los Seminarnen al sur del Itirien, giraba bruscamente hacia el oeste, y el muro exterior se elevaba a la orilla misma del río. Y más abajo se extendían los muelles y embarcaderos del Harlan, destinados a las naves que remontan la corriente desde los feudos del sur. Las tierras cercadas por el muro eran ricas y estaban bien cultivadas. Abundaban las huertas, las granjas con hornos de lúpulo y graneros, las dehesas y los establos, y muchos arroyos descendían en ondas a través de los prados verdes hacia el Anduin. Sin embargo, eran pocos los agricultores y los criaderos de ganado que moraban en la región, pues la mayor parte de la gente de Gondor vivía dentro de los 7 círculos de la ciudad, o en los altos valles a lo largo de los flancos de las zonas. Montaña, en los Sarnas, o más al sur en la esplendente Levenin, la de los 5 ríos rápidos. Allí, entre las montañas y el mar, habitaba un pueblo de hombres vigorosos e intrépidos. Se los consideraba hombres de Gondor, pero en realidad eran mestizos, y había entre ellos algunos pequeños de talla y endrinos de tez, cuya ascendencia se remontaba sin duda a los hombres olvidados que vivieran a la sombra de las montañas, en los años oscuros anteriores a los reyes. Pero más allá, en el gran feudo de Belfalas, residía el príncipe Imrahil en el castillo de Dol Amroth, a orillas del mar, y era de antiguo linaje, al igual que todos los suyos, hombres altos y arrogantes, de ojos grises como el mar. Al cabo de algún tiempo de cabalgata, la luz del día creció en el cielo, y Pippin, ahora despierto, miró alrededor. Un océano de bruma que hacia el este se agigantaba en una sombra tenebrosa se extendía a la izquierda. Pero a la derecha, y desde el oeste, unas montañas enormes erguían las cabezas en una cadena que se interrumpía bruscamente, como si el río se hubiese precipitado a través de una gran barrera, excavando un valle ancho que sería terreno de demás. Batallas y discordias en tiempos por venir. Y allí donde terminaban las montañas blancas de Eren Nimbrais, Pippin vio, como le había prometido Gandalf, la mole oscura del monte Maindoluin, las profundas sombras bermefas de las altas gargantas, y la elevada cara de la montaña más blanca cada vez a la creciente luz del día. Allí, en un espolón, estaba la ciudadela, rodeada por los 7 muros de piedra, tan antiguos y poderosos que más que obra de hombres parecían tallados por gigantes en la osamenta misma de la montaña. Y entonces, ante los ojos maravillados de Pippin, el color de los muros cambió de un gris espectral al blanco, un blanco que la aurora arrebolaba apenas, y de improviso el sol trepó por encima de las sombras del este, y un rayo bañó la cara de la ciudad, y Pippin dejó escapar un grito de asombro, pues la torre de Ecthelion, que se alzaba en el interior del muro más alto, resplandecía contra el cielo, rutilante como una espiga de perlas y plata, esbelta y armoniosa, y el pináculo centellea como una joya de cristal tallado. Unas banderas blancas aparecieron de pronto en las almenas y flamearon en la brisa matutina, y Pippin oyó, alto y lejano, un repique claro y vibrante como de trompetas de plata. Gandalf y Pippin llegaron así a la salida del sol a la gran puerta de los hombres de Gondor, y las batientes de hierro se abrieron ante ellos. Midrandir, ahora sabemos con certeza que la tempestad se avecina. Está sobre vosotros. Yo he cabalgado en sus alas. Dejadme pasar. Tengo que ver a vuestro señor Denethor, mientras aún ocupa el trono. Suceda lo que suceda, Gondor ya nunca será el país que habéis conocido. Dejadme pasar. Los hombres retrocedieron ante el tono imperioso de Gandalf y no le hicieron más preguntas, pero observaron perplejos al hobbit que iba sentado delante de él y al caballo que lo transportaba, pues las gentes de la ciudad rara vez utilizaban caballos y no era habitual verlos por las calles, excepto los que montaban los mensajeros de Denethor. Ha de ser sin duda uno de los grandes corceles del rey de Rohan. Tal vez los Rohirrim llegarán pronto trayéndoles refuerzos. Pero ya sombra gris avanzaba con paso arrogante por el camino sinuoso. La arquitectura de Minas Tirith era tal que la ciudad estaba construida en 7 niveles, cada uno de ellos excavado en la colina y rodeado de un muro. Y en cada muro había una puerta, pero estas puertas no se sucedían en una línea recta. La gran puerta del muro de la ciudad se abría en el extremo oriental del circuito, pero la siguiente miraba casi al sur, y la tercera al norte, y así sucesivamente hacia uno y otro lado, siempre en ascenso, de modo que la ruta pavimentada que subía a la ciudadela giraba primero en un sentido, luego en el otro
a través de la cara de la colina, y cada vez que cruzaba la línea de la gran puerta corría por un túnel abovedado, penetrando en un vasto espolón de roca, un enorme contrafuerte que dividía en dos todos los círculos de la ciudad, con excepción del primero. Pues como resultado de la forma primitiva de la colina y de la notable destreza y esforzada labor de los hombres de antaño, detrás del patio espacioso a que la puerta daba acceso, se alzaba un imponente bastión de piedra. La arista, aguzada como la quilla de un barco, miraba hacia el este. Culminaba coronado de almenas en el nivel del círculo superior, permitiendo así a los hombres que se encontraban en la ciudadela vigilar desde la cima, como los marinos de una nave montañosa, la puerta situada 700 pies más abajo. También la entrada de la ciudadela miraba al este, pero estaba excavada en el corazón de la roca. Desde allí una larga pendiente alumbrada por faroles subía hasta la séptima puerta. Por ese camino llegaron al fin al patio alto y a la plaza del manantial, al pie de la Torre Blanca. Alta y soberbia, medía 50 brazas desde la base hasta el pináculo, y allí la bandera de los senescales flameaba a 1000 pies por encima de la llanura. Era sin duda una fortaleza poderosa y en verdad inexpugnable si había en ella hombres capaces de tomar las armas, a menos que el adversario entrara desde atrás y escalando las cuestas inferiores del Maindoluin llegase al brazo estrecho que unía la colina de la Guardia a la montaña. Pero esa estribación, que se elevaba hasta el quinto muro, estaba flanqueada por grandes bastiones que llegaban al borde mismo del precipicio en el extremo occidental. Y en ese lugar se alzaban las moradas y las tumbas abovedadas de los reyes y señores de antaño, ahora para siempre silenciosos entre la montaña y la torre. Por ese camino llegaron al fin al patio alto y a la plaza del manantial al pie de la Torre Blanca. Alta y soberbia, medía 50 brazas desde la base hasta el pináculo, y allí la bandera de los senescales flameaba a 1000 pies por encima de la llanura. Era sin duda una fortaleza poderosa y en verdad inexpugnable si había en ella hombres capaces de tomar las armas, a menos que el adversario entrara desde atrás y escalando las cuestas inferiores del Mindoluin llegase al brazo estrecho que unía la colina de la Guardia a la montaña. Pero esa estribación, que se elevaba hasta el quinto muro, estaba flanqueada por grandes bastiones que llegaban al borde mismo del precipicio en el extremo occidental, y en ese lugar se alzaban las moradas y las tumbas abovedadas de los reyes y señores de antaño, ahora para siempre silenciosos entre la montaña y la torre. Pippin contemplaba con asombro creciente la enorme ciudad de piedra, más vasta y más espléndida que todo cuanto hubiera podido soñar, más grande y más fuerte que Isengard y mucho más hermosa. Sin embargo, la ciudad declinaba en verdad año tras año. Ya faltaba la mitad de los hombres que hubieran podido vivir allí cómodamente. En todas las calles pasaban por delante de alguna mansión o palacio y en lo alto de las fachadas o portales había hermosas letras grabadas, de perfiles raros y antiguos. Los nombres, supuso Pippin, de los nobles señores y familias que habían vivido allí en otros tiempos. Pero ahora ellos callaban. No había rumor de pasos en los vastos recintos embaldosados, ni voces que resonaran en los salones, ni un rostro que se asomara a las puertas o a las ventanas vacías. Salieron por fin de las sombras en la puerta séptima, y el mismo sol cálido que brillaba sobre el río, mientras Frodo se paseaba por los claros de Ithilien, iluminó los muros lisos y las columnas recias, y la cabeza majestuosa y coronada de un rey esculpida en la Arcadán. Gandalf desmontó, pues la entrada de caballos estaba prohibida en la ciudadela, y Sombragris, animado por la voz afectuosa de su amo, permitió que lo alejaran de allí. Los guardias de la puerta llevaban túnicas negras y yelmos de forma extraña, altos de cimera y ajustados a las mejillas por largas orejeras que remataban en alas blancas de aves marinas. Pero los cascos, preciados testimonios de las glorias de otro tiempo, eran de mithril y resplandecían con una llama de plata, y en las sobrevestas negras habían bordado un árbol blanco con flores como de nieve bajo una corona de plata y estrellas de numerosas puntas. Tal era la librea de los herederos de Elendil, y ya nadie la usaba en todo el reino salvo los guardias de la ciudadela apostados en el patio del manantial, donde antaño floreciera el árbol blanco. Al parecer, la noticia de la llegada de Gandalf y Pippin había precedido a los viajeros. Fueron admitidos inmediatamente, en silencio y sin interrogatorios. Gandalf cruzó con paso rápido el patio pavimentado de blanco. Un manantial canturreaba al sol de la mañana, rodeado por una franja de hierba de un verde luminoso. Pero en el centro, encorvado sobre la fuente, se alzaba un árbol muerto, y las botas resbalaban melancólicamente por las ramas quebradas y estériles y caían de vuelta en el agua clara. Pippin le echó
echó una mirada fugaz mientras correteaba en pos de Gandalf. Le pareció triste y se preguntó por qué habrían dejado un árbol muerto en aquel lugar donde todo lo demás estaba tan bien cuidado. 7 estrellas y 7 piedras y un árbol blanco. Las palabras que le oyera murmurar a Gandalf le volvieron a la memoria. Y en ese momento se encontró a las puertas del gran palacio, bajo la torre refulgente, y siguiendo al mago pasó junto a los ujieres altos y silenciosos, y penetró en las sombras frescas y pobladas de ecos de la casa de piedra. Mientras atravesaban una galería embaldosada, larga y desierta, Gandalf le hablaba a Pippin en voz muy baja. Cuida tus palabras, Peregrine Took. No es momento de mostrar el desparpajo típico de los hobbits. Seoden es un anciano bondadoso. Denethor es de otra raza, orgulloso y perspicaz, más poderoso y de más alto linaje. Aunque no lo llamen rey, pero querrá sobre todo hablar contigo y te hará muchas preguntas, ya que tú puedes darle noticias de su hijo Boromir. Lo amaba de veras, demasiado tal vez, y más aún porque era tan diferente. Pero con el pretexto de ese amor, supondrá que le es más fácil enterarse por ti que por mí de lo que desea saber. No le digas una palabra más de lo necesario y no toques el tema de la misión de Frodo. Yo me ocuparé de eso a su tiempo. Y tampoco menciones a Aragorn, a menos que te veas obligado. ¿Por qué no? ¿Qué pasa con Trancos? Tenía la intención de venir aquí, ¿no? De todos modos, no tardará en llegar. Quizá, pero si viene, lo hará de una manera inesperada para todos, incluso para el propio Denethor. Será mejor así. En todo caso, no nos corresponde a nosotros anunciar su llegada.